Vamos a dar seguimiento a la siguiente clase de los 6 días o millones de años. En esta clase vamos a contestar de una manera ya muy rápida y realmente muy sencilla las siguientes objeciones que nos quedaron. Que el sol fue creado en el cuarto día de la creación, entonces si fue creado el cuarto día no puede existir día y noche en los primeros 3 días. Que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Que Dios necesitó forzosamente millones de años para crear la tierra, y que si los días fueron normales, entonces Adán no pudo haberle dado nombre a todos los animales que existen. Vamos a contestar estas objeciones. La primera objeción que se está presentando, y recuerden, estas objeciones tienen que ver con que forzosamente es necesario los millones de años, ¿sí? Ya hemos agotado en las clases anteriores que no es posible los millones de años por varias razones. Entonces, estas objeciones son objeciones que se están presentando en contra de que sí necesariamente deben existir millones de años. Y ya hemos visto en clases anteriores que muchas veces el cristiano acomoda esos millones de años porque la ciencia lo dice. Entonces, como la ciencia lo dice, la ciencia es más autoritaria que Dios, entonces necesitamos meter los millones de años, y estas objeciones pues tienen ese propósito de decir sí se necesitan millones de años, ¿sí? Muy bien. La primera es que dicen que el sol fue creado en el cuarto día de la creación. Y por lo tanto, si fue creado el cuarto día de la creación, pues no puede haber día y noche los primeros 3 días. Vamos a dar respuesta a esta primera objeción. Tenemos nosotros la creación. Ahora, de esta creación entendemos primer día, segundo día, tercer día. Y como el sol es creado hasta el cuarto día, bueno, hacemos una división en estos primeros 3 días. Y esta objeción entonces lo que nos está presentando es que en estos primeros 3 días, pues como no hay sol, pues no hay día, sino en todo caso existió solamente una noche porque todo estaba oscuro. Entonces, de acuerdo a este argumento, no puede haber existido día y noche porque no tenemos sol. Pues, o sea, ¿cuál es el punto de referencia de que ya amaneció, ya anocheció, ¿sí? Entonces, no pudo haber existido 3 días. Ok, vamos entonces a dar respuesta a esto. Y la respuesta sería esto: el sol no es necesario para que exista día y noche, ¿sí? El sol no es necesario. De hecho, hasta el día de hoy, si este astro no existiera, aún así existiría el día y la noche. ¿Qué se necesita para que exista el día y la noche? Bueno, de acuerdo a la misma ciencia, se necesita la luz y se necesita la rotación de la Tierra, ¿sí? Y vamos a ver que precisamente la luz, dice Génesis 1, 1 al 5, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y lo primero que hace Dios es: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, ¿sí? Ahí está. Ahora, la Tierra gira en este movimiento de rotación que se da de oeste a este. Curiosamente, si ustedes lo ven en los libros de geografía, el movimiento de rotación tarda 24 horas para cumplirse. Es el tiempo de un día. Entonces ahí tenemos el día, ¿sí? No es necesario entonces el sol, es necesario que exista la luz que Dios ya había creado, ¿sí? Y es necesario que la Tierra esté girando sobre su propio eje en un movimiento de rotación, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿para qué existe entonces el sol? Bueno, el sol tiene un propósito. Vean, Génesis 1:14 al 19. Y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para estaciones, para días y para años, que aquí tenemos el movimiento de traslación, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra.
¿Sí? E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, ¿para qué existe el sol? Para que sea el señor del día y la luna para que sea el señor de la noche. Ese es el punto. Pero el día ya existía desde el primer día que se está dando en la narración de Génesis, ¿sí? Muy bien, vamos a la objeción número 3. Dice, algunos presentan, sí, pero es que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, entonces se entiende que los días de Génesis son de 1000 años. Bueno, respuesta muy sencilla a esto. Ellos se apoyan con 2 de Pedro 3:8 y dice que dice lo siguiente: mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta a esta objeción? Bueno, la primera respuesta es que el contexto no está hablando de la creación. Si leemos la carta de primero de Pedro y la carta de segundo de Pedro, no está hablando de la creación. Además, aquí el texto dice: más, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como. Esta expresión como en la hermenéutica se trata de una figura de comparación que se llama símil, es una comparación. Entonces, cuando el autor está diciendo para Dios un día es como, no está diciendo que para Dios un día es literalmente 1000 años, sino está haciendo una comparación como si fueran 1000 años, pero no son 1000 años, ¿sí? Y volvemos al mismo punto. Si para Dios un día son 1000 años y entonces los 1000 años, los días de Génesis son miles de años, entonces, ¿por qué cuando nosotros vamos a Jesús y el relato nos dice que Jesús estuvo 3 días en el sepulcro, por qué no lo entendemos nosotros como que estuvo 3000 años, o que Jonás se lo tragó un pez? Un gran pez del mar, porque nosotros no entendemos que fue por 3000 años? O sea, porque ahí en estos relatos sí entendemos que fue por días y forzosamente se quiere hacer esta conversión a decir, no, o sea, en Génesis sí son miles de años, pero aquí sí es un día, es totalmente fuera de toda hermenéutica. Además, el mismo texto lo echa abajo. Ellos dicen, es que aquí dice que para Dios un día son como 1000 años, sí, pero si continúan leyendo el texto, sí, y 1000 años como un día. O sea, con el mismo texto se puede echar abajo esa forma que ellos quieren interpretar este texto, ¿sí? Y el último de las objeciones antes de la última, otra objeción dice que Dios necesitó millones de años para crear la tierra, ¿sí? Bueno, la Biblia nos está presentando una creación de 6 días. Viene la ciencia y la ciencia dice, no es posible que en 6 días, porque tenemos las placas, tenemos fósiles, todo lo que ya hemos visto en las clases anteriores, no es posible. Se necesitan forzosamente billones de años, muchos años para que se esté dando. Bueno, ya hemos visto en estas clases que los millones de años realmente sería muy contradictorio a varios aspectos que la Biblia nos está presentando, pero aquí el punto es que si realmente Dios necesitara millones de años, bueno, por pura lógica elemental, entonces no estamos hablando de Dios. Porque pues si Dios necesita, Dios no tiene ninguna necesidad, Dios es Dios, Dios pudo haber creado su creación en billones de años o en 6 días, pero la Biblia dice que fue en 6 días, entonces es falso que Dios necesite de algo, no necesita de nada, y si es más, él pudo haber creado su creación en un instante, en un segundo. Entonces este argumento de que era necesario los millones de años o billones de años para Dios, pues queda fuera de lugar. Si Dios necesitaba billones de años, pues significa que entonces Dios no era Dios, ¿sí? Y la última objeción que se presenta es que si los días fueran normales, Adán no habría nombrado a todos los animales. Entonces dicen, bueno, y esto es por simple lógica. Aquí se utiliza un argumento de decir, bueno, por lógica.
¿Cuántos animales existen? Existe una gran multitud de animales. Cada uno de esos animales tiene un nombre científico, que curiosamente ese nombre científico habla de los atributos de cada animal. Entonces, si todos los animales fueron nombrados por Adán, es decir, partimos de que fue un hombre, vamos a pensar que se tardó 2 minutos con cada. Llegó el gato, tú te vas a llamar gato. Llegó el perro, tú te vas a llamar perro. Aún así, no pudo haber, se pudo haber desarrollado en un solo día. Se necesitaron miles de años, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Bueno, la respuesta que tenemos es que Adán no nombró a todos los animales. Esta es una idea que se tiene de los dibujitos de caricaturas acerca de que que Noé se mete al arca, incluso hasta la Pantera Rosa presenta un capítulo donde los animales, mete a todos los animales y demás, pero no, la Biblia nunca nos habla de que Adán nombró a todos los animales. La Biblia habla específicamente a qué animales fue que Adán nombró. Vean Génesis 2, 19 y 20. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, animales del campo, animales del cielo. Y esos animales que Dios creó del campo y de los cielos, y las trajo a Adán para que viese, y las trajo a Adán, perdón, para que viese cómo las había de llamar. El texto entonces nos está diciendo que Dios se encargó de traerle los animales a Adán para que Adán los llamara. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ¿a cuáles animales vivientes? Aquellos que Dios les trajo para que viniesen a Adán. ¿A cuáles animales trajo Dios para que los viese Adán y les pusiera nombre? A los animales que Dios había formado de toda bestia del campo y toda ave de los cielos, ¿sí? Ahora, versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, ¿sí? Entonces, aquí, a ver, ¿en qué momento tenemos que un tiburón se acercó con Adán? Sería imposible que un pescado, un tiburón, un pez, se presentara, es decir, alguien del reino marino se presentara ahí con Adán para ser nombrado. No, pues la Biblia está diciendo que no nombró a ellos. Esos nombres ya se dieron, ya por otras personas, de otras formas, pero no fue Adán. El relato entonces nos está presentando que solamente Adán nombró a los animales que Dios le trajo. Y entonces eso reduce grandemente, ya usando esa lógica elemental que se utiliza en este argumento, entonces por eso Adán no, o sea, no estuvo en hay una película no recuerdo el nombre, pero hay unas escenas donde Adán se ve que se sube a las montañas y agarra ahí un gato montés, se lo trae, anda corriendo por los animales y llega muy cansado. No, la Biblia dice que es Dios quien le trajo los animales y ya les da el nombre a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, esta objeción también queda fuera del lugar, ¿sí? En las siguientes clases, bueno, vamos a terminar con las bases para defender la edad de la tierra. Vamos a hablar un poco del diluvio de Noé, y este diluvio del Noé, bueno, va a derribar la idea de los millones de años. Vamos a ver que Jesús es realmente creacionista, es un creacionista de la tierra joven, porque él entiende, él percibe la tierra en su edad joven de unos 6,000 años, y vamos a ver que no es posible los millones de años. Vamos a recordar algunos puntos porque ya hemos dado varios argumentos que nos llevan a este entendido de que no son posibles los millones de años, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a concluir nuestras clases en este momento.